Bienvenidos a los dos. Tenemos con nosotros a la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, al coordinador en Andalucía, don Antonio Vergara de Campos, y al portavoz en Andalucía, don José Antonio Brieva Romero. Muy bien. Buenas tardes. Agradecer nuestra comparecencia y, como siempre, intentaremos aprovecharla porque no tenemos muchas opciones, ¿no? Recordando el año pasado, cuando en esta misma comisión hicimos la valoración de la situación de la sanidad pública, nuestra valoración fue muy negativa y pensábamos que no podíamos ir a peor. Estábamos gravemente equivocados. Hemos ido muy a peor este nuevo año. Por tanto, nuestro diagnóstico es de desastre, no de problemas, sino de desastre, de desmantelamiento progresivo del sistema público sanitario y aprovechamiento como consecuencia directa de la medicina privada, que no sistema sanitario privado que no existe. ¿Por qué nos basamos en ese diagnóstico tan negativo? Pues por deformación profesional hay una serie de datos clínicos. ¿Cuáles son estos datos clínicos? Pues 900.000 andaluces están esperando ser atendidos. Si aumentamos las consultas de especialidades, centros de especialidades, más de 1 millón de andaluces están esperando ser atendidos. 200.000 andaluces están esperando ser intervenidos quirúrgicamente. 20.000 de ellos desde hace un año. 1 de cada 4 andaluces tarda 6 meses en ser intervenido quirúrgicamente. Esos datos clínicos imposibilitan la valoración positiva del sistema, porque un sistema tiene que garantizar la atención en tiempo. Para otros temas no sé si el tiempo es esencial, para la salud es muy, muy esencial. Y ahora vamos a dar algunos datos que son los que hemos entregado para argumentar nuestra posición. Nuestra posición no es basada en consignas que nos han dicho anoche nuestra organización, sino está basada en datos y en hechos y en argumentos que ahora os podemos trasladar. Yo voy a contar muy brevemente algunos datos en relación con el presupuesto que se plantea para el año que viene y luego el doctor Vergara terminará diciendo cuáles son las alternativas que nosotros pensamos que son necesarias. A ver, se ha anunciado como a bombo y platillo, como un gran logro, el presupuesto de 14.236 millones de euros para sanidad pública en Andalucía en 2024. En primer lugar, hay que decir que esto representa únicamente un aumento de aproximadamente el 3% sobre el presupuesto del año pasado, ¿no?, que parece que va a terminar en 13.840 millones. Si se tiene en cuenta que este año el IPC ha subido y va a subir en Andalucía quizás por encima del 3,8, pues realmente, si se tienen en cuenta estos datos, pues resulta que para el año que viene el presupuesto anunciado realmente representa una discreta recorte sobre las cifras de este año, ¿vale? O sea que no hay tampoco, en fin, de qué alegrarse mucho, ¿no? En realidad, si se tienen en cuenta las variaciones temporales del IPC, los presupuestos deflactados a lo largo de los años, pues se podría decir que de 2023 y 2024 tienen unos presupuestos similares, bastante parecidos, a los que había en 2009, es decir, antes de la crisis financiera, ¿no? O sea, que simplemente estos presupuestos alcanzan el nivel de 2009-2010. O sea, no hay tampoco... Y claro, el problema es que de 2009 y 2010 a ahora han pasado cosas en Andalucía que estos presupuestos no contemplan. La primera cosa que ha pasado es que, en primer lugar, la población andaluza ha aumentado en 273.344 habitantes. Pero lo que es más importante es que la población con edad mayor de 64 años, es decir, las personas que requieren mayor cantidad de recursos sanitarios, han pasado, ahora mismo suman 1.634.083
aproximadamente 400.000 personas más de las que había antes de la crisis financiera. Ambos datos requieren ajustes presupuestarios que en ningún caso han sido contemplados, ¿no? Pero es que hay un factor más importante. El hecho de la pandemia de COVID de 2020-2021 dio lugar a una demora que provocó en la atención de otras patologías, por estar el sistema público saturado y empleado exclusivamente en la COVID. Esto ha generado un pico de demanda de asistencia atrasada y derivada que aún no ha sido absorbido por el sistema. Ninguno de estos factores ha sido contemplado en este presupuesto. Pero además hay que considerar que el presupuesto de 2023, que como ya digo es ligeramente superior al que va a haber el año que viene, termina el año con partidas esenciales agotadas, disminución notable de la actividad sanitaria en los últimos meses y unas demoras inaceptables en atención primaria, salud mental y listas de espera desbocadas para el resto de actividades asistenciales. Unos datos que son impactantes y que apenas ahora comenzamos a conocer, puesto que se han mantenido ocultos. Este declive de la sanidad pública andaluza ha sido evidenciado en el último informe sobre la situación de la sanidad pública en las diferentes comunidades autónomas que la Federación de Asociaciones de la Defensa de la Sanidad Pública emite anualmente. Así que este año, por primera vez, Andalucía es la última comunidad autónoma. Este informe se basa en una multitud de parámetros. Por lo tanto, no hay nada que festejar con el presupuesto de 2024. Más bien se trata de un presupuesto algo recortado con respecto al año anterior, que sigue sin atender factores demográficos y asistenciales esenciales de nuestra población y que, según la experiencia de lo ocurrido en 2023, no garantiza la solución de la crisis sanitaria actual. Una crisis que, vuelvo a repetir, no tiene precedentes en Andalucía. No obstante, el problema de la actual crisis de la sanidad pública no es solamente presupuestario, sino que reside también en la distribución y gestión del mismo. Esto último viene determinado por la naturaleza misma de este Gobierno, un Gobierno obsesionado, en nuestra opinión, por la aplicación de recetas neoliberales en cada aspecto del sistema y, por lo tanto, tendente a la privatización creciente de la sanidad. En nuestra opinión, este Gobierno usa tres mecanismos para fomentar la privatización. El primero es no resolver el deterioro creciente de la sanidad pública y así promover que el que pueda, y solo el que pueda, acuda al aseguramiento privado. Es decir, una solución, una medida absolutamente inequitativa. El segundo mecanismo es aumentar con dinero público los conciertos con los centros de medicina privada. Véanse los casi 800 millones adicionales concertados en los últimos meses. Un hecho que coincide, curiosamente, con la patente disminución de continuidades asistenciales por la tarde en los centros públicos, que ha sido denunciada por el Sindicato de Médicos de Andalucía, o el cierre de camas de diversos centros públicos, por citar solo algún ejemplo, por ejemplo, el Hospital de Valme o el Hospital Virgen de las Nieves, 2 plantas de traumatología cerradas. En tercer lugar, otra manera de aumentar la derivación es aumentar progresivamente los gastos habituales del sistema público al sector privado. Un claro ejemplo de esto es el gasto en farmacia, que ha aumentado desde 2018, es decir, el año antes de que ustedes llegaran, ha aumentado en más de 1.000 millones de euros en 5 años. Esto ocurre gracias o mediante la eliminación de medidas de control del gasto, por ejemplo, la subasta de medicamentos, el uso de biosimilares, en fin, una serie de medidas que se han discontinuado cuando existían previamente. En su conjunto, todo este cúmulo de cosas ha generado un malestar grande y que da lugar a, y que va a dar lugar, y sigue ocurriendo, que da lugar a continuas y crecientes protestas de los ciudadanos. Léanse mareas blancas, plataformas de defensa de la sanidad pública que hay en muchas comarcas, pueblos, etcétera, ¿no? Y
también en gran malestar entre los profesionales sanitarios, como conocen perfectamente, que están saturados y en muchos casos precarizados y con contratos inestables. Yo termino aquí y... Sí, bueno, contestar a dos argumentos repetitivos, dos mantras que desde la Consejería de Salud nos repiten de forma insistente. No hay dinero. Primero, no hay dinero. No hay dinero y se gastan 734 millones para la medicina privada y se gastan 30 millones de euros para la salud mental privada. Nosotros hemos publicado recientemente que con 300 millones, es decir, menos de la mitad de este presupuesto, se pueden abrir 22 hospitales públicos en turnos de tarde, no con los mismos que trabajan por la mañana. No estamos de acuerdo en las continuidades porque las personas no pueden trabajar 16 horas diarias. Si un cirujano opera 16 horas diarias, yo no quiero ser el último en ser operado. Renuncio. Agradezco el interés del cirujano, pero renuncio a esa intervención hasta cogerlo fresquito. ¿Y qué ocurría? Que por la mañana doy de mano, porque tengo que trabajar por la tarde. La mañana es el sueldo y por la tarde es la productividad. No queremos eso, queremos turnos de mañana, tarde y noche. Si le preguntamos a una andaluza, ¿usted quiere ser intervenida a las 12 de la noche? Si está esperando hace un año, dice, hombre, a las 12 y a las 4 de la mañana. ¿De acuerdo? Turnos, 22 hospitales, a tope, 18 horas, 300 millones, 734 a la privada. Segundo mantra, no hay profesionales, no hay médicos. Esto no es nuevo en este gobierno, los gobiernos anteriores también nos lo decían, que no había médicos. España es el país con más médicos de la OCDE. El Partido Popular, cuando estaba en el gobierno central, disminuyó el número de MIR. Nosotros no estamos de acuerdo en que se aumente indiscriminadamente el número de MIR, porque vamos a beneficiar a Portugal, que es donde van los MIR después de terminar las especialidades, a Portugal, a Francia. Entonces, yo quiero MIR que se queden en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba. Y para que se queden, ¿qué tiene que haber? Vamos a pensar, porque somos unos genios, grandes ofertas laborales. Si me dan una oferta de 3 meses, no me voy. Si lo máximo que me aspiran es a 1 año de contrato, yo vivo en Sevilla, 1 año en Algeciras, no desmonto mi casa y me quedo trabajando en la Quirón en Sevilla, o donde sea, ¿de acuerdo? Saca la plaza a concurso, dile a ese profesional que sí existe, va a coger usted una plaza en propiedad y se va a dedicar usted a este centro de salud, a este hospital para toda su vida, que es lo que me pasó a mí cuando yo terminé. Y por eso no tuve duda de irme a donde fuera, porque no es 1 año en Algeciras, es que voy a coger la plaza de Algeciras y ahí voy mi familia, etcétera, etcétera. Vale. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Los presupuestos sanitarios no se puede alardear de que se ha aumentado 100, además lo ha dicho José Antonio, resulta que ni siquiera cubre el poder económico, pero es que da igual, es que estamos casi a la mitad de lo que dedica Sanidad el resto de los países europeos. Hay que dedicar el 8% del presupuesto a sanidad, pero el 25% de esos presupuestos tienen que ir a atención primaria. No podemos estar diciendo que la atención primaria es fundamental y resulta que se va el 10%. El 25% está fijado. Lo bueno que tiene ser atrasado es que ya está inventado todo. ¿Cuánto hay que dedicarle a la primaria? El 25%, no estudie, ya está hecho. ¿Vale? Bueno, pues presupuesto. Y segunda parte muy importante, plantillas. ¿Plantillas es lo mismo que contratos? No. Plantillas estructurales significa que yo trabajo en el SAS como funcionario, en este caso estatutario, el resto de mis días. Esos son estructuras, esos son plantillas estructurales. Este hospital tiene tantos endocrinos porque ahora si tú lo contratas 1 mes, ese endocrino no. Y se alardea del número de contratos.
tenemos que alardear de plazas en plantillas estructurales. Lo demás es un fraude. Bueno, tengo ahora endocrino, pero el mes que viene anécdotas diarias. Me está viendo la oncóloga y me dice, me gustaría verte el lunes, pero es que se me acaba el contrato el sábado. No sé si voy hasta el lunes en activo. Anécdota real. Si no fuera dramática, sería cómica, ¿no? Pero es así. ¿Qué mérito tiene esa oncóloga para mostrar interés en mí? Porque lo habitual sería que ¿de acuerdo? O sea, que gran mérito de los que siguen soportando. Por cierto, me dirijo a ellos. Rebelaros. No comeros lo que os estáis comiendo. No es posible mantenerlo. Gastos injustificados. Farmacia, un escándalo. La subasta de medicamentos, supongo que sabréis lo que consistía, era yo subasto el principio activo a la baja. El que menos dinero pague es el que se lleva la subasta. Los laboratorios estaban indignados con la subasta y ahora están encantados, porque no hay control. Por cierto, la enorme cantidad de recursos privados que hay en Andalucía, ¿hay control del gasto? ¿Hay control del gasto farmacéutico? Porque a nosotros en los hospitales públicos se nos controla el gasto. Yo no puedo usar cualquier medicamento, comercial me refiero. Yo tengo que ir a la comisión de farmacia y le digo, quiero amoxicilina, la que tengas. ¿Ese control existe en la privada? Es una buena pregunta, ¿no? En el sentido de decir, si la respuesta es no, estamos malgastando 1.000 millones de gastos farmacéuticos por año más. Terminamos. Un inciso, es que tengo que aprovechar el tiempo, porque no suelo tener oportunidad de dirigirme a entes tan importantes. Entonces, lo de las plazas en vez de contrato es tan importante que hay publicaciones, está en lo que os he entregado. Hay publicaciones que dicen que el médico de familia aumenta la edad de supervivencia del paciente, disminuye el número de veces que yo voy a urgencia y disminuye el número de veces que yo voy a especialistas. Pero, ¿cuándo? ¿Cuál es el criterio? Cuando el médico de familia es el mismo toda mi vida. Si mi médico de familia es cada 3 meses uno distinto, otra vez le tengo que contar a que mi padre... O sea, es terrible. Igualmente pasa con cualquier otra especialidad. Son los mismos profesionales en un sistema público lo que hace que las personas mejoren incluso la edad de supervivencia. ¿Vale? Entonces, termino en su conjunto. La crisis actual de la sanidad pública andaluza y la no adopción de las medidas correctoras propuestas ponen de manifiesto las decisiones fundamentales del Gobierno de Moreno Bonilla con respecto a nuestro sistema de salud. Continuar sin solucionar el deterioro de la sanidad pública, porque eso conlleva directamente un beneficio a la privada. Si la pública estuviera a tope, como ha pasado durante 30 años, la privada no la necesitamos. Le damos las gracias por su enorme voluntad de colaboración, le decimos que muchísimas gracias, pero que no lo necesitamos porque tenemos recursos de sobra para atender las necesidades sanitarias. Por último, deciros que el sistema sanitario público no solo atiende a la enfermedad, no solo atiende a la enfermedad cuando yo ya tengo tuberculosis, sino que atiende a los determinantes que condicionan las enfermedades. Si yo pongo a 30 personas en un cuarto, no les doy de comer, no les doy de beber, terminan tuberculosos. Por lo tanto, el sistema sanitario público tiene que procurar salud, promocionar la salud. Todos los programas de salud de atención primaria están suspendidos y se está notando, porque dentro de esos programas de salud son la detección precoz del cáncer, ¿de acuerdo?
y si tú no diagnosticas precozmente el cáncer, las consecuencias son terribles. Decir por último que espero que consideréis estos argumentos, no son locuras aisladas de una noche loca, sino es reflexiones basadas en evidencias científicas, en trayectorias. El Sistema Nacional de Salud británico en el año 80 era nuestra panacea. Nosotros estudiamos con el sistema británico, ahora mismo está desmantelado. Esta es la crónica que nos anuncian. El sistema público en el Reino Unido está desmantelado y esa es la dirección que no queremos que ocurra en España porque origina muertes injustas y evitables. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted por su información y su valoración. ¿Algún diputado quiere hacer alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Pregunta? Pues me encanta. Bueno, don Antonio Vergara, Sí. Muchísimas gracias por su intervención un año más. Gracias a vosotros. Ha sido muy interesante escucharle. Muchas gracias.